Empezamos con la primera presentación, entonces. Les digo entonces que Julio, el ingeniero Julio César Soto, él forma parte pues de nuestro equipo ya de Salvemos Conciencia. Nos sentimos realmente privilegiados que él haya aceptado unirse, porque cada vez vamos siendo un equipo más grande, más interdisciplinario, multidisciplinario, yo diría, ¿no? De gente con muchos tipos, con preparaciones distintas, y esto enriquece mucho la contribución de todos. Esta es la idea precisamente. Él es ingeniero en tecnologías de la información y comunicaciones. Y como les digo, él ha estado especializándose particularmente y asesorando a muchos grupos, incluso gobiernos estatales, escuelas, empresas, y simplemente informando, dando sus propios webinars, que a propósito, el día 24, que es en unos cuantos días, Julio tiene un webinar. Vamos a poner ahorita la información sobre ese webinar para que lo tengan. Y si saben de quién puede interesarle ver esto, porque son las medidas como por ejemplo ventilación, filtración del aire, las lecturas o medición pues de la calidad del aire en los espacios cerrados a través de monitores de CO2, ese tipo de cosas que se vuelven ahora tan urgentes, tan indispensables para controlar la vía de transmisión aérea del virus, ¿no? Y se van a volver indispensables para que tengamos escuelas seguras, ya sea el 30 de agosto o cuando sea que nuestros hijos regresen a la escuela. Y a nivel mundial, esto es lo que se está necesitando hacer. Entonces, sin más, los dejo. Julio, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación tan bondadosa. Sí, he estado divulgando la ciencia, lo que nos va diciendo, y tiene muy buena recepción. Eh, Me atrevería a decir que el 99% de las veces tiene una muy buena acogida. Entonces voy a presentar unas láminas, voy a compartir pantalla. ¿Me podrían confirmar si la ven a pantalla completa? Sí, sí se ve. Sí, Ok, se ve. muy bien, muchas gracias. Bueno, como ya nos dijo la doctora, soy parte del equipo de Salvemos Conciencia y bueno, me he dado la tarea de divulgar lo que la ciencia nos va diciendo y bueno, trata de divulgar la importancia que tiene la ventilación, la filtración, las lecturas de CO2 y otras medidas que vamos a tratar en este pequeño webinar. Ok, ya entrando en materia, bueno, como ya sabemos, hay tres formas de contagiarse. La principal con la que empezamos a protegernos al principio de la pandemia, que fue esta desinfección de superficies porque podían tener al virus y se pensaba que duraban hasta días ahí contagiando. Ahora sabemos que es una posibilidad muy disminuida que uno se contagie por medio de fomites. Y no lo digo yo, lo dicen revistas de ciencia y hay un artículo en particular de la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que habla al respecto y hasta se atreve a decir más o menos qué probabilidad hay de que uno se infecte por este medio, por fomites, y calcula que es una entre 10,000, así de baja. Y bueno, otra es gotículas, las gotículas que expulsa la gente al gritar o al cantar, al hablar, pero son gotitas o fluido respiratorio grande, relativamente grande, que solamente puede contagiar por impacto. Es decir, si cae directamente en un ojo o en la boca de alguien, adentro de la boca de alguien, este también se considera un mecanismo de contagio poco eficiente, sobre todo si utilizamos nuestros cubrebocas, ¿no? Porque viene siendo una barrera para la salida o para la expulsión de estas gotículas y también para la recepción. Y bueno, el mecanismo de contagio más importante, el cual se calcula, es un cálculo muy conservador, que el 90% de los contagios son a través de esta vía, que es por aerosoles. Inhalar este fluido respiratorio de pequeño tamaño y muy bajo peso, que se puede inhalar y llevar a los pulmones, y entonces ahí es cuando surge o cuando se da el contagio. Y esta grafiquita que está aquí abajo no es exacta, pero define más o menos cómo la percepción que tenemos de que casi todo el esfuerzo, el tiempo y el presupuesto se está gastando en las primeras vías de contagio, ¿no? Las primeras que se canalizaron o las que se identificaron, que son fomites y gotículas.
se desinfecta mucho, se ponen acrílicos o barreras entre pupitres, o en las oficinas, pero en realidad es muy poco probable contagiarse por esa vía. Por eso es que lo vemos tan reducido a mano derecha. Y a mano izquierda se ve como ventilación y filtración, que en realidad funcionaría para disminuir la propagación del virus. Se le presta muy poca atención, pero sería el que en realidad nos evitaría o mitigaría este riesgo de contagio de manera más importante. ¿Y cómo es que sabemos que los aerosoles o la vía aérea es el principal vía de contagio? Bueno, hay muchas razones, voy a explicar 4. Una es porque se ha podido reproducir en laboratorio con animales infectados y que sea, bueno, un animal infectado y con un flujo de aire continuo hacia un animal que no está infectado en la parte posterior y por medio de un ducto con curvas, ha podido contagiar al segundo animal, al animal sano. Esto, una gotícula no podría hacer este movimiento ascendente ni las curvas. Y bueno, por superficies tampoco, porque había bueno, en este estudio en particular, había una barrera entre los animales que no podían estar en contacto ellos, ambos, perdón. Y bueno, otro motivo por el cual estamos tan seguros es que hay muchos casos documentados de superpropagación donde se tomaron medidas de prevención contra gotículas y superficies. Hay un caso muy conocido a principios de la pandemia, por marzo más o menos del año pasado, donde una persona contagiada en un coro pudo contagiar más o menos a 52 personas. Y ahí ya se estaban tomando muy en consideración la limpieza de superficies, o sea, ya había empezado COVID, entonces tuvieron todo tipo de precauciones. E incluso hubo personas que enfermaron que estaban detrás de la persona contagiada, es decir, no en una fila atrás de la persona contagiada, a 13 metros de distancia. Eso no lo puede explicar otra cosa que no sea por el aire. Aquí debajo pueden consultar los estudios que se hicieron al respecto. Otros dos motivos, bueno, porque se han encontrado o se ha logrado secuenciar al virus, al SARS-CoV-2, en el filtro de edificios. En países donde hay muy buen control de la epidemia, se ha logrado encontrar al virus en el aire y bueno, pues nadie tuvo acceso a estos ductos. El aire, pues por ahí viaja, ¿no? Y el último que me gustaría señalar, aunque hay más, es que hay casos documentados de contagio respaldados por cámaras de seguridad, donde una persona contagiada contagia a otras más alejadas de él, y estas cámaras nos demuestran que no hubo un contacto estrecho. Las gotículas no explicarían un contagio a tantos metros de distancia, y se confirma en las cámaras que no compartieron ningún objeto. Y esta magia de la que les estoy hablando, ¿de qué nos hablas, Julio? Pues en realidad no es magia, es algo que ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Les costó mucho trabajo aceptarlo y reconocerlo. Ya lo hacen a partir de abril de este año. Y la CDC también unos meses antes que la Organización Mundial de la Salud. Ya es un mecanismo de contagio reconocido. Ya aquí pueden consultar los artículos donde lo reconocen. Pero estos aerosoles, ¿cómo son? Este fluido respiratorio que exhalamos al simplemente respirar o hablar o gritar. Es más o menos como lo que se ve a mano izquierda, y a mano derecha es ya lo que vendría siendo un aerosol. Es una representación gráfica, una ilustración de una gotícula cargando al virus. Un aerosol muy chiquito de 0,3 micras cargando al virus, que más o menos está entre 0,1 micras y 0,2 micras. El tamaño, bueno, en este caso no importa mucho. Pero así es como viaja el virus en el aire. No viaja solo, viaja transportado. Es como las personas que no podemos volar, pero utilizamos aviones para hacerlo. Así más o menos funcionan los aerosoles infecciosos. Y bueno, para tener una referencia de qué tamaño son, a mano izquierda vemos el grueso de un cabello humano y bueno, también una viruta de polvo y polen. Y los aerosoles están a mano derecha, y la CDC en estudios pre-COVID ya nos decía más o menos cuánto tiempo tardaba en caer una partícula de ese tamaño, de una distancia de 5 pies, de 1,5 metros. Se consideran aerosoles, bueno, hay un poco de debate entre desde qué tamaño se pueden ser aerosoles, pero nosotros consideramos que desde las 100 micras, porque esas ya tardan más o menos 6 segundos en caer al piso, una vez que están expulsadas a 1,5 metros.
pero las que más nos preocupan son las de en medio. Las de 10 micras, 3 micras, 1 micra, porque esas ya están por muchas horas, aunque no todas esas horas están contagiando, pierden su capacidad de infectar más o menos a las 2 horas, más o menos. Hay un caso documentado donde alguien que estuvo en un espacio cerrado contagió a otra persona que llegó 2 horas después que él. Entonces, por eso se calcula que más o menos 2 horas. Y más o menos así se comporta. En un espacio cerrado se acumula y se acumula conforme la persona que está contagiada va poniendo virus en el aire, se acumula y se acumula. Esto, bueno, aunque tiene una barra de tiempo de 60 minutos, en un coche, que es un volumen muy pequeño, se acumularía con muchísima más velocidad. Entonces, por eso sugerimos o recomendamos que se viaje con las ventanas abiertas si se va a compartir el coche. También importa la actividad que estamos haciendo o desempeñando. Si estamos en silencio, se liberan aerosoles, pero una cantidad determinada, pero la podemos aumentar por 10, más o menos, si estamos hablando. Y si estamos gritando o cantando, puede ser por 50. Entonces, por eso es importante qué actividad es la que se está desempeñando. En voy a poner un poquito el láser. En ese estudio nos dice que en 1 hora de exposición con una persona hablando a volumen normal, pero esta persona habla durante 37 minutos de esa hora, pues tendríamos una posibilidad de contagiarnos del 37% en estas condiciones de la derecha. De 3 renovaciones de aire, bueno, puede ser, por ejemplo, una oficina, ¿no? 3 renovaciones de aire, que es una ventilación más o menos pobre, no es muy buena. Y a 1 metro de distancia. O sea, sí hay que revisar bien en qué contexto está el estudio, ¿no? Pero si esa misma persona, que puede ser, por ejemplo, un profesor, está hablando durante 48 minutos de la hora y a voz alta, pues ese 10% ya aumenta al 30%. Y entonces, ahorita un poco más adelante vamos a hablar, vamos a dar unas recomendaciones para que este riesgo, en lugar de subir, disminuya. Para ser breves, sería hablar más tranquilo, utilizar bocinas y otras medidas. Las medidas contra aerosoles, ¿cuáles son? Principalmente estas 4. El cubrebocas, pero un buen cubrebocas y que nos quede realmente ajustados a nuestro tipo de cara. La ventilación, la filtración, que vendría a ser recoger o atrapar los aerosoles que están en el ambiente para que ya no puedan infectar a nadie. Y el distanciamiento físico. El distanciamiento físico porque cerca de una fuente de emisión, es decir, cerca de la nariz o boca de una persona, hay más concentración de aerosoles. Entonces, por eso nos funciona también. Aquí vemos un primer panorama donde está cerrado, no hay filtración, no hay cubrebocas, no hay distanciamiento. Entonces, la persona aquí en rojo es la que está en mayor peligro. La siguiente imagen nos enseña cómo con cubrebocas disminuye un poco el peligro, pero no suficiente. En la tercera ya también hay filtración. Aquí del lado izquierdo está la filtración y las ventanas están abiertas. Y la que estamos buscando o a la que queremos llegar con esta divulgación es que se junten todas, ¿no? Cubrebocas, ventilación y filtración y distanciamiento. En este caso, quien está distanciado es esta persona de color verde. La persona de amarillo está pintada en amarillo puesto que no está a una distancia de seguridad. Bueno, hay casos documentados, como les comentaba al principio, de superpropagación. Este es uno de ellos, donde una persona contagiada en una exposición de 4 horas contagió a 14 personas. Ahí se tomaban medidas contra superficies, pero no había cubrebocas, la exposición fue larga, fue de 4 horas, no había ventilación, no había filtración. Y gracias a este tipo de casos que se han documentado, se ha logrado hacer un estimador de riesgos. Y en ese estimador de riesgos cargamos la información y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido medidas contra los aerosoles. Es decir, ventilación cruzada y continua y distribuida, es decir, desde la puerta abierta, ambas puertas abiertas, inyección y extracción de aire. Además, cubrebocas ajustado y la exposición la disminuimos a 2 horas, es decir, a la mitad. Pues este estimador nos dice que del 82% de personas a las que pudo contagiar en el evento original, tal vez hubiera contagiado al 6%, es decir, tal vez a una persona lo hubiera podido contagiar.
Esta es la apariencia del estimador. Aquí José Luis Jiménez, que bueno, yo me baso mucho en toda la información que él nos ha dado a partir de que inició la pandemia. Es de los que realizaron este estimador. Aquí nos explica cómo utilizar para si una persona quiere, bueno, trabajarlo de forma más precisa. Y en el primer evento en el primer evento que les platiqué de superpropagación del coro, de un ensayo de 2 horas y media, ¿qué hubiera pasado? Voy a poner un poquito la lupa. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, el evento original fue que el 83% de las personas se contagiaron aproximadamente? Si hubiera tenido una ventilación pobre, pues hubiera sido el 55%. Si hubieran además filtrado, perdón, si solamente hubieran filtrado el aire y una filtración no muy bien calculada, es decir, 2 filtraciones por hora del volumen de aire, pues hubiera sido el 58%. Si hubieran utilizado cubrebocas quirúrgicos, que no son los que mejor nos ajustan, hubiera disminuido al 47%. Y si el ensayo hubiera durado 1 hora y cuarto en lugar de 2 horas y media, pues también por ahí, el 48%. Si hubieran realizado las 4 medidas, entonces hubiera sido como el 8%. Eso ya se acerca a lo que estamos buscando. Pero si hubieran hecho el ensayo en un exterior, pues difícilmente se hubiera contagiado una persona. Tal vez una persona de 52 del caso original. Y bueno, ya llegando a las medidas, el cubrebocas, solamente tomar aquí unos puntos importantes. Ajuste es muy, muy importante. Una fuga del 2% representa que la mitad del aire se va a ir o va a introducirse por ahí. Que no tenga válvula de exhalación, por supuesto. Hay que ser conscientes de que podemos estar contagiados y podemos contagiar. Y la barba, hay que, si no rasurarse, tal vez reducirla para que nos ajuste mejor. Yo preferiría rasurarla. Cuidar la vida útil de los cubrebocas, no extenderles muchas horas de uso. Hay un método de carrusel que es que el cubrebocas que utilizo el lunes lo vuelvo a utilizar el sábado y el del martes el domingo, el del miércoles el próximo lunes, etcétera. Y bueno, revisar el material, ¿no? Hay mucha piratería desafortunadamente en el mercado. Aquí se ve lo que les mencionaba del ajuste. Esta es una N95, pero no ajusta muy bien. Entonces los aerosoles en realidad están saliendo e incluso también entrarían. Esta es una quirúrgica y pues a veces hasta hay personas que se la acomodan para poder respirar mejor y como que se la aflojan, pues eso es incorrecto. Aquí la doctora Ana, que también tiene un webinar aquí en Salvemos Conciencia, nos enseña cómo hacer esta prueba de hermetismo o de sellado. Se tiene que contraer a la hora de respirar, bueno, a la hora de jalar aire y expandir a la hora de que exhalamos. Hay otro tipo de soluciones económicas. Por ejemplo, se puede mejorar el desempeño de una mascarilla quirúrgica. Por default, más o menos hace que el 38% del aire atraviese por el material filtrante. Pero si nos pusiéramos un buff o una media encima de la quirúrgica, es decir, no solo el buff, haríamos que duplicara el aire que atraviesa por el material filtrante. Y bueno, ya hay opciones para diferentes tipos de cara, hay que encontrar el que mejor nos ajuste. Por ejemplo, estos KF94, que ya hay incluso en tallas para niños. Y bueno, a la fecha no existe como en Terminator unos lentes o una tecnología que nos digan quién es contagioso o que existe virus en el ambiente como para salir disparados. No existe eso todavía. Entonces lo que utilizamos nosotros es esa relación que existe entre el dióxido de carbono, que es algo que exhalamos los seres vivos, es un gas que exhalamos, y también tiene esta relación con el virus porque también lo exhalan las personas que que están contagiadas. Entonces, por eso lo utilizamos como un símil. No es perfecto, pero nos funciona muy bien. Existen muchos modelos en el mercado de medidores de dióxido de carbono. Estos son algunos que sé que venden o que sé que podemos accesar a ellos en México. Y bueno, estos han demostrado que son fiables porque se han comparado en una cámara de análisis de gases y han demostrado que dan valores muy cercanos a lo que dan equipos profesionales de muy alto costo. ¿Qué características tienen? Primero, el sensor. El sensor es muy importante que sea NDIR, que es tecnología infrarroja no dispersivo.
Por un lado, bueno, hay un emisor de luz infrarroja y un receptor, y él interpreta lo que pasó en el camino, ¿no? Porque el dióxido de carbono absorbe la luz, entonces es lo que pasa. Y bueno, también hay que tener en consideración que esté bien calibrado. A veces, incluso cuando son nuevos, vienen mal calibrados de fábrica. Hay que verificar que tome lecturas de entre 400 y 450 en un parque o en un exterior. En una ciudad, por ejemplo, al lado de la fábrica podría dar más, ¿no? O en hora pico podría dar un poquito más. Pero hay que, por favor, revisar eso. Y a la hora de hacer mediciones, la curva de aprendizaje es corta. Uno rápidamente se da cuenta que si toma las lecturas muy cerca de su cara, podría alterar la medición y aumentarla. Y también hay que saber dónde tomar la lectura en la zona en la que quieres medir. Es decir, estos 5 ejemplos, hay que buscar el lugar peor ventilado, porque es donde puede estar una persona y no vamos a tener a todas las personas cerca de la puerta o la ventana. Generalmente es en las esquinas, como se ve aquí en los puntitos rojos. Y la ventilación más eficiente es la que está aquí a mano derecha, porque es distribuida, continua y cruzada. Y bueno, esos niveles o esas unidades que me entrega el medidor de dióxido de carbono, ¿qué significa? Bueno, si consideramos que más o menos afuera o en exterior estamos a 417 partes por millón y que una persona exhala entre 38,000 y 40,000 partes por millón, pues sabemos que entonces cuando está a 550 partes por millón, más o menos el 0,33% del aire que está ahí en esa habitación es producto de la exhalación de las personas que están habitando ese lugar. Si ya nos vamos a 700 partes por millón, es el 0,7%. Es aproximado. 900 ya habla más del 1%, el 1,2%. Y más de 900 partes por millón ya representa un riesgo muy alto, de 1,2%. Pero 1% no parece que es mucho, pero si uno le aumenta el tiempo de exposición y considera que en una jornada laboral, por ejemplo, eh, o sea, inhalamos más o menos 6 litros por minuto de aire. Una jornada laboral después de 8 horas y con altos niveles de CO2, como los que hemos encontrado, por ejemplo, en el transporte público, pues hablaríamos de que más o menos 9 garrafones de agua estaría uno inhalando de algo que alguien ya tuvo en los pulmones. Así de importante. Ese ejemplo que doy de los garrafones es considerando unas lecturas de 3,000 partes por millón, ¿no? Que son lecturas que sí hemos encontrado. Y la recomendación de no sobrepasar las 700 partes por millón, ¿para quién aplica? Bueno, para lugares donde todos, absolutamente todos, puedan portar un cubrebocas bien ajustado y de buena calidad. Donde también haya distanciamiento físico y que se pueda hablar a volumen bajo. Es decir, si es un gimnasio, no aplicaría para 700 partes por millón. Aplicaría para una escuela, donde los pupitres ya fueron reordenados, como se ve aquí. También aplicaría, por ejemplo, para una oficina, un supermercado, salas de espera, siempre y cuando respetemos esto. Y hay que ser más exigentes donde no se puede respetar. Por ejemplo, en un comedor, no podemos comer con el cubrebocas puesto. O en el transporte público, es difícil que podamos respetar el distanciamiento físico. Entonces, ahí se recomienda no superar las 550 partes por millón. Lamentablemente hemos encontrado que en el transporte público hay hasta 3,000 partes por millón. Bueno, sobre ventilación, esta es una ilustración. Esta ventilación no sería muy eficiente porque solamente tiene una puerta abierta. No, o sea, sí hay intercambio de aire del interior con el exterior, pero no es suficiente. Y esta, por poner un ejemplo, es como cuando se azota la puerta de tu casa, ¿no? Que dejaste 2 puertas abiertas, existió esta ventilación cruzada y se azotó una puerta. Eso es lo que buscamos. No que se azoten las puertas, la ventilación cruzada. Y esta es todavía mejor. ¿Por qué? Porque es distribuida, es decir, atraviesa en forma paralela al aula. Y todavía sería mejor si estas estuvieran abiertas, por supuesto. Aquí hay otros ejemplos. Aquí, bueno, son recomendaciones que han hecho personas que ya tuvieron regreso a clases en España y que han encontrado que para no superar
las 700 partes por millón, para tener un riesgo moderado, han necesitado introducir 14 litros por persona por segundo en las aulas. Es decir, si hay 10 alumnos, necesitan poner 140 litros por segundo. Si hay 20, pues 280, ¿no? A veces están expresadas, si vamos a utilizar ventiladores, a veces lo expresan en metros cúbicos por hora. Bueno, habría que transformar, ¿no? Pero puede ser en litros o en metros cúbicos por hora. Estas son algunas de las implementaciones que han hecho en España, en una escuela donde no podían disminuir a 700 partes por millón, porque se estaban heredando los problemas de un aula del mismo edificio. Estaba como que todos los aerosoles de un aula estaban pasando para la otra y entonces le estaban heredando problemas. Entonces lo que hicieron fue poner aquí unos ventiladores helicoidales, unos tubos de PVC, todo muy, muy, como artesanal. Y con esto pudieron garantizar que entonces aumentara el flujo de aire, que lo pudieran expulsar. Y más o menos traté de hacer los cálculos de cuánto nos costaría hacer eso en México. Eso nos costaría más o menos unos 2,000 pesos, unos 1,850 pesos. Pero esto nos funcionaría para 14 personas, de acuerdo a la cantidad de aire que mueve este ventilador que encontré. Podemos hacer, o sea, esta es la teoría, ¿no? Hay que confirmar, ya sabemos, con medidas de dióxido de carbono. Y en otro tipo de lugares, ¿qué tan difícil es? Bueno, si tienes un sistema centralizado, puede no ser tan difícil. Aquí hay un ejemplo de un comercio donde encontré prácticamente niveles como en el exterior, de 454 partes por millón, con afluencia de clientes normal, ¿no? Pre-COVID. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, tuvieron que cambiar arriba la configuración. Con las personas de mantenimiento, aumentas el porcentaje de aire que viene desde afuera y disminuyes el aire reciclado, como lo vemos aquí. Bueno, esta información es muy útil para las personas que están en mantenimiento, ¿no? O para que nosotros se la entreguemos a ellos. La idea es disminuir el porcentaje de aire interior y aumentar el exterior. Y esto se gradúa con las rejillas. Bueno, además la ventilación nos va a traer ventajas a mediano y largo plazo, no COVID solamente. Este estudio es del 2012, antes de COVID, y nos enseña cómo incluso exponerse a niveles altos de CO2 hace que disminuye nuestro aprovechamiento, nuestra concentración, nuestra toma de decisiones, en fin. Son detalles importantes que si alguien no los quiere hacer porque no se convence que el COVID se transmita por el aire, bueno, lo podemos convencer de esa forma. Que nuestros niños, nuestra próxima generación salga mejor preparada porque va a tener mejor retención de lo que se le enseña. Incluso se cree que hay una relación con accidentes laborales a la exposición de altos niveles de CO2. Entonces, hasta las empresas podrían ahorrar por ahí. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando la ventilación no es suficiente, no se puede llevar porque es una oficina que está muy profunda en el edificio y no podemos ventilar, no hay ventanas, podemos hacer, podemos tirar de esta opción de la filtración. A mano izquierda vemos un filtro EPA muy chiquitito, pero lo ilustra muy bien. Las personas están exhalando su dióxido de carbono y sus aerosoles, y ese flujo de aire que tiene el filtro EPA o el purificador hace que ahí queden depositados los aerosoles y ya el aire que sale por arriba ya no trae aerosoles. Trae dióxido de carbono porque no son capaces de atrapar moléculas de dióxido de carbono, pero sí atrapa estos aerosoles que nos pueden contagiar. Y esta es la apariencia de un filtro nuevo y cómo después de más o menos 6 meses de uso, cómo pueden terminar. Depende mucho de la zona en donde se ubique. Es una solución muy fácil porque nada más es comprarlos, conectarlos, ponerlos en velocidad máxima y empiezan a proteger a los habitantes de ese espacio. La desventaja es que no son muy económicos y implementarlos no hace que ya dejemos de hacer las otras medidas. Es decir, aquí la
la CDC, en esta ilustración, nos enseña cómo debemos inyectar aire, extraer aire, inyectar aire, distanciamiento físico, cubrebocas y también filtración. Pero como son también podemos realizar nuestros propios filtros. El principio es el mismo. Es un material filtrante y un ventilador obliga al aire a cruzar por él para que queden ahí recogidos o atrapados estos aerosoles. Hay que verificar que esté muy bien sellado, así como con nuestro cubrebocas. Es la misma razón, porque si hay una fuga o no selló bien, por ahí va a atravesar el fluido, ¿no? El aire, que es un fluido, ¿no? Perdón, aquí en la bibliografía está de cómo pueden hacer su propio filtro personal y más o menos cuestan 4 o 5 veces más económicos que los filtros EPA. Dependerá de qué ventilador se utilice. ¿Y qué medidas no funcionan o cuáles no recomendamos? Bueno, la luz ultravioleta, aunque funciona e inactiva el virus, es costosa la que funciona bien y la tienen que instalar profesionales porque si no puede ser peligroso. Por eso es que puede ser, pero mejor ventilemos y filtremos. Y ya como última alternativa, la luz ultravioleta. El ozono inactiva el virus porque daña a los lípidos y a las proteínas de lo que está hecho el virus, pero también nosotros estamos hechos de eso. Entonces el ozono no por ningún motivo se debe aplicar en un lugar donde haya personas o seres vivos, hacen daño. La ionización, oxidación, plasma, bueno, José Luis Jiménez y otro grupo, bueno, y un grupo de científicos han preguntado a las empresas que tienen este tipo de productos a ver que muestren los estudios donde no le hacen daño a las personas y a la fecha no lo han demostrado, entonces tampoco lo recomendamos. Puede ser que inactiven al virus, pero también nos pueden hacer daño a nosotros. Y bueno, los arcos sanitizantes y que te rocían de algo, tu cubrebocas se humedece, pues también no es útil e incluso pueden bajarle la eficacia al cubrebocas. Y las barreras físicas como los acrílicos, plásticos y cosas que ponen en los negocios, no solamente no ayudan a disminuir el riesgo, sino que hasta lo duplican. Y eso está explicado en este hilo que dirige hacia un estudio en una escuela donde se pusieron los acrílicos, duplicó el riesgo. Entonces, por favor, eso hay que desinstalarlo y ver si se puede utilizar para otra cosa. Y bueno, esto de ventilar, filtrar, son capas que tenemos de protección entre el virus y nosotros. En lo que más capas pongamos o agreguemos, más difícil se le estamos poniendo al virus. Ninguna capa es perfecta, así como lo muestra esta ilustración del queso, pero si ponemos muchas capas, vamos a salir, vamos a tener más posibilidades de no contagiarnos. Y estos son unos motivos por los cuales yo veo que todos deberíamos aplicarlas, ¿no? En una empresa, está dirigida a empresa, en una empresa si hay una persona que se contagia y que llevaba un proyecto, pues le pierde la continuidad. Y alguien más va a tener que hacerlo, entonces le aumenta la carga de trabajo. Esa persona puede no estar a gusto y entonces puede haber ausentismo o presentismo, personas que van y no son efectivas, ¿no? Pueden incluso pedir incapacidad, así como justificante, permisos para cuidar a familiares, tal vez alguien se da de baja, entonces hubo fuga de talento. Tienes que armar un proceso de reclutamiento y selección de personal para que reemplace a esa persona. Eso te va a costar, va a ser una capacitación y puede haber inconformidad entre los empleados. Y bueno, en general la salud de la empresa pues no va a ir mejor que como está. ¿Cómo sugiero que se empiecen las medidas? Bueno, primero sería lo del medidor de CO2, puesto que tardan en llegar, no son de acceso inmediato. La mayoría viene de China, entonces por eso es que lo pongo en primer lugar, no porque sea lo más importante, sino porque tarda en llegar. Y ya como segundo paso, explicarle a todos los colaboradores, clientes, empleados, todos que sepan y que estén en la misma línea, que sepan el porqué de las cosas. Capacitar a las personas que se van a dedicar como pues, la brigada COVID, la que va a estar monitoreando los lugares, las que van a estar implementando, van a hacer los cálculos, van a interpretar los datos.
y bueno, hacer protocolos por escrito para saber cómo actuar. Y bueno, ya más adelante ya se podría ver si en un lugar no se puede ni con ventilación ni con filtración, pues a lo mejor estrenar una nueva ventana, ¿no? En esa oficina o un ducto, etcétera. Este es un árbol de decisiones. Lo tomé prestado de la Junta de Galicia. Le hice unas ciertas modificaciones porque ellos no consideraban la filtración, pero bueno, nos funciona. Si tienes ventilación natural y ya con la ocupación de personas permite que estés por debajo de las 700 partes por millón, pues así puede funcionar tu negocio o tu escuela. Pero si estás por arriba de las 700 partes por millón, vas a tener que apoyarte de la ventilación mecánica. Eh, y si una vez que ya incorporaste la ventilación mecánica, sigues por arriba de las 700 partes por millón, entonces vas a tener que poner filtración para tener la posibilidad de trabajar a 800 partes por millón, tal vez, sin aumentar el riesgo. ¿Por qué? Porque sí habría más aerosoles, pero esos aerosoles los estaría atrapando tu filtro. Bueno, estos son algunos errores frecuentes. Ya llevo 33 minutos, entonces muy rápido. Generalmente los errores son porque no se pasó bien la información a todas las personas. Entonces las mismas personas piensan que, eso para qué está prendido, apágalo, está haciendo mucho ruido. O cierra la ventana porque hace mucho frío. Esos son los principales problemas. Entonces, si lo explicamos bien, se pueden evitar estos 15 problemas que tengo listados. Y bueno, aquí tengo 27 recomendaciones gratuitas o económicas para reducir el riesgo de contagio. Entre las que destacan el implementar en todos los centros de trabajo o escuelas un protocolo donde se revise el ajuste del cubrebocas, porque hay personas que solamente lo traen pues como por requisito. Ese es casi la más importante de las 27. Pero bueno, eh, este webinar va a estar disponible para su posterior visionado, eh, para que las puedan volver a consultar. Y aquí hay otras. Otra valiosa podría ser, por ejemplo, ahora para el regreso a clases, eh, que los profesores utilicen bocinas para comunicarse con los alumnos que se sientan hasta el fondo del aula. ¿Esto qué va a hacer? Como ya lo vimos en diapositivas anteriores, que los profesores no emitan tantos aerosoles, porque son los que toman la palabra. Por eso nos importan los profesores. Y bueno, hay diferentes aplicaciones gratuitas que te permiten utilizar tu teléfono y una bocina Bluetooth para estos fines. Es decir, como si fuera un micrófono alámbrico y una bocina al final, pero de manera gratuita. Bueno, con eso termino mi intervención. Muchas gracias y a ver al ratito si podemos responder alguna de sus preguntas.